Me escuchas en este 3 de mayo del año 2025. Vamos a estar revisando algunas publicaciones, algunos periódicos. El día de ayer me fue imposible hacer la transmisión regular, pero la reponemos el día de hoy. Bueno, pues el día el 2 de mayo, el periódico El Universal publicó: Sheinbaum pone en la mira de la Fiscalía General de la República al expresidente de México, Ernesto Zedillo, después de declarar para la revista Nexos y la revista Letras Libres que Claudia Sheinbaum asesinó la joven democracia mexicana. Pide que se revise si hay investigaciones abiertas contra el expresidente, mientras que senadores de Morena crean una comisión especial por este tema y los presuntos nexos con el narco. Eso durante la mañana del día de ayer. Sin embargo, las cosas se han cambiado a mal para Claudia Sheinbaum, porque el expresidente no solamente dice que sí está bien que lo investiguen, sino que también exige una auditoría contra el Tren Maya, contra el aeropuerto de Zumpango y contra también contra la refinería de Dos Bocas, Tabasco, de donde se sabe que también hubo corrupción al momento de asignarse los contratos. Una nota de Salvador Corona, Eduardo Dina y Luis Carlos Rodríguez. Estados Unidos sanciona a una red internacional de huachicol perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica acusa de tráfico ilegal de fentanilo a territorio estadounidense. El gobierno de Estados Unidos sancionó económicamente a 3 mexicanos, 2 empresas involucradas en una red de narcotráfico y también de robo de combustible que están vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación, socios de Claudia Sheinbaum. Las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos son contra una red que se dedica al robo de combustible, que estaría encabezada por César Morfin, alias El Primito, líder de la célula del cártel Jalisco Nueva Generación en Tamaulipas, y sus hermanos de nombre Álvaro Noé y Remigio Morfin. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos asegura que esa red ocasionó pérdidas millonarias de ingresos al gobierno mexicano y también es un flujo ilegal de fentanilo. Estos ingresos, recordemos que extraoficialmente en México se sabe que estos ingresos ilegales fueron a parar en gran medida a gobernadores del partido narcotraficante Morena y a la campaña de Sheinbaum. En su momento, en campaña, Xóchitl Gálvez, en uno de los debates presidenciales, señaló directamente que Mario Delgado era investigado en los Estados Unidos por una red de tráfico de huachicol. Así que bueno, pues esto se ha confirmado finalmente, y en su momento pues Sheinbaum dijo que eso era mentira, que no había ninguna investigación. Morena también lo había negado. Hoy su secretario de Educación Pública, Mario Delgado, vinculado al Foro Económico Mundial, se queda callado. Vandalizan el hemiciclo a Juárez, uno de los símbolos de la masonería y de la izquierda contra México. Pues los encapuchados escribieron en verde y en rojo: Sheinbaum explotadora. Sheinbaum es una explotadora. Con razón ahora sí hubo detenidos de estos encapuchados, que se había permitido, sobre todo cuando, no digo que sean los mismos, pero otros encapuchados, cuando se había permitido en manifestaciones que exigían el asesinato de niños por aborto, pues se permitía perfectamente que vandalizaran lo que quisieran y nunca había detenidos. Ahora hay detenidos. El monumento
el hemiciclo a Juárez volvió a ser objeto de pintas por parte de anarquistas que participaron en las marchas del Día Internacional del Trabajo. Tenía 3 semanas de que se retiraron las vallas metálicas que lo protegían. Y ahora como que el régimen de Sheinbaum pues no pensó que fueran a ir a pintarlo, y pues ahí le dicen que es una explotadora, que es una capitalista, que no es lo suficientemente socialista, que no los convence el hecho de que sea una judía, ¿no? Comunista y atea. Los anarquistas dicen que no está. Entonces, por lo menos dentro de las mafias de Morena o de Claudia Sheinbaum, se diría que estos presuntos anarquistas no están dentro de ese círculo. Sufren adultos mayores en la Ciudad de México por despojo y violencia. Una nota de Frida Sánchez dice que se registraron en marzo más de 1,500 quejas de adultos mayores que han sido víctimas de algún delito. Si las personas jóvenes, fuertes, sanas son víctimas de delito, más una persona que ha llegado a esa edad, ¿no? A una edad de que se guste o no, se es más vulnerable, se es un grupo vulnerable. El periódico El Universal, este 3 de mayo, dice: Trump busca operación militar en los Estados Unidos contra narco en México. Ya escucharon el comentario extendido, ¿no? Que ahora voy a hacer cápsulas así cuando el tema sea muy importante. Y mientras tanto, pues Claudia Sheinbaum reafirmaba, según el Wall Street Journal, reafirma que ella no quiere mano dura contra los grupos criminales. La paciencia de Trump se está agotando, pues en los últimos 100 días no se ha detenido a ningún capo importante de la droga. Ninguno, y eso ya nos habla de que Sheinbaum pues está nuevamente con las simulaciones. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos, aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Seguimos. Pues en el Vaticano se instala la chimenea para el cónclave, los preparativos para elegir a un nuevo papa. Una chimenea sobre la Capilla Sixtina. El vaticanista Marco Politi considera que la Iglesia Católica vive una guerra civil en su interior. No sé en qué sentido tendríamos que involucrarnos o profundizar en esto. Lo ponemos en consideración como uno de los temas a desarrollar. Ahora algo chistoso, ¿no? Estaban colocando la chimenea. Ayer se dio la noticia de que colocaban esta chimenea y varias personas me han dicho que esto les parece que es una chimenea que está truqueada para que el humo salga de un determinado color blanco y que de esa forma se elija al nuevo papa. Ojalá que sea un buen papa, yo es lo que pienso, ¿no? Porque el Papa Francisco dejó muy confundidos a todos. Y lo que dice la carta, no es una carta, es una entrevista que hemos compartido, realizada por
Carlo María Vigano o a Carlo María Vigano, tiene mucho de sentido, ¿no? Las cosas que hizo el Papa Francisco estaban mal porque fueron condenadas doctrinariamente por todos los papas anteriores a él. Ahí el asunto, ¿no? Porque ahora dicen, no, es que él estaba en sintonía con todo lo demás, o porque es papa no se le puede criticar, o puede hacer o decir lo que quiera. No, la verdad es que hay una doctrina, todo un antecedente. Y es eso lo más llamativo, ¿no? Que Carlo María Vigano dice con una sencillez las cosas que el Papa Francisco nunca pudo expresar de forma clara, sencilla, porque no quiso sencillamente. No hay que buscarle tantas explicaciones, no tantas vueltas. Zedillo exige auditoría al Fobaproa y a las obras de Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum pensó que podía intimidar a Zedillo o desacreditarlo simplemente mencionando Acteal o la masacre de Aguas Blancas, que en realidad tiene más responsabilidad Morena, lo que actualmente es Morena, que pues los presidentes de aquel entonces. También hay que recordar que el asesinato de los 43 delincuentes de Ayotzinapa pues es más responsabilidad de López Obrador que del presidente de aquel entonces, Peña Nieto. La línea 12 tiene 37 grietas en el tramo elevado. ¿Por qué? Porque hoy es el día de la Santa Cruz. Hoy lo recordamos porque es el día de la Santa Cruz. La obra hecha por las empresas de Slim, Grupo Carso, asignadas por Marcelo Ebrard, otro de los políticos de Morena, pues terminó en desastre al colapsarse un día 3 de mayo. Hoy es 3 de mayo, día de la Santa Cruz, y pues se colapsa y pierden la vida 26 personas y otras 100 quedan heridas, mutiladas, afectadas probablemente de por vida. Un niño perdió la vida. Oficialmente se sabe que Brandon Giovanni, en paz descanse, era un niño de 12 años. Y la acción del gobierno de Claudia Sheinbaum es no sancionar, no inhabilitar a las empresas de Carlos Slim para seguir recibiendo contratos públicos. Aumentan seguridad en el metro por los pinchazos. Un grupo de delincuentes se dedican a inyectar droga en las calles cercanas al metro y también en el metro sobre todo, y esto ha generado mucha preocupación porque dicen entonces que a qué se dedica el gobierno. No puede ni siquiera con unos delincuentes con jeringa. Sí, es cierto que nada más dan puras declaraciones la titular de la Fiscalía de la Ciudad de México. No hay un detenido, pero pues no avanza este tema de que por lo menos porque se hubiera mediatizado el caso dejaran de hacer este ataque. Tal vez esas personas que realizan los ataques con jeringa ni siquiera ven la televisión, ni siquiera escuchan radio, ni les interesa lo que diga el gobierno de la Fiscalía de México. Periódico Reforma, bueno, pues el día 2 de mayo dice: castigan desde Estados Unidos al narco huachicol. Aquí en México no se le hizo nunca nada. Y eso que el delito no tiene un impacto en Estados Unidos, como un gesto, yo digo hasta de buena voluntad, un gesto verdaderamente elogiable de Donald Trump, nos hace bien. Sancionan a 2 líderes y 2 empresas del cártel Jalisco Nueva Generación. Corrijo, sí tiene una afectación esta red de huachicol en los Estados Unidos. Es la misma red que traslada el fentanilo. Afirma el Departamento del Tesoro que gasolina ilegal es la más redituable después de la droga. Entran, ordeñan a Texas, esquema del cártel Jalisco Nueva Generación para introducir y vender en México combustible robado a Pemex. A ver, ¿cómo es esto? No es de Estados Unidos a México, sino que es de México a Estados Unidos que se está traficando esta gasolina, y tiene mucho interés el cártel Jalisco Nueva Generación porque todo el dinero que se les paga de esta gasolina es en dólares. Así que aparentemente dirán, no, es que la gasolina es más barata en Estados Unidos. Sí, puede que sea más barata en los Estados Unidos, pero tiene una ganancia,
por el hecho de ser pagado en dólares estadounidenses. El esquema del cártel Jalisco Nueva Generación para introducir y vender en Texas el combustible robado a Pemex. Además, acuérdense que es sin pagar impuestos, por lo cual pues ellos se quedan con todo lo que es la ganancia de la evasión fiscal. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos exhibió las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación para introducir en Texas gasolina, al sancionar a 3 narcotraficantes mexicanos, 2 empresas por también tráfico de fentanilo, robo de combustible, contrabando de petróleo. Las oficinas de control de activos extranjeros, OFAC, y su red de control de delitos financieros, la FinCEN, ha detectado esto, que la FinCEN también ha detectado que se lava el dinero en los casinos de México. Es una nota muy interesante de la cual estoy preparando algo. Ya lo vamos a presentar como sea, porque si no luego tenemos el problema de que se empantanan algunos detalles, y es mejor que conozcan la historia, aunque después podamos completarla en otras fases. Bueno, pues finalmente ocurrió una desgracia. Han privado de la vida al que fuera considerado héroe de la Policía Federal. Un policía de la Policía Federal que quedó marcado por una explosión, por un ataque criminal, pues en el estado de Morelos, gobernado por Morena, fue privado finalmente de la vida. Él fue muy condecorado porque quedó completamente desfigurado. A 10 años del ataque del que sobrevivió y por el que en otros momentos, en otros gobiernos fue llamado héroe, el suboficial de la extinta Policía Federal, Iván Morales Corrales, fue asesinado a balazos junto con su esposa en el estado de Morelos. Esto merece una ampliación, esto merece ser revisado a conciencia. Vamos a retomarlo. Tras crítica, pide Claudia Sheinbaum que se indague al expresidente Ernesto Zedillo. Pues aquí quien queda más mal es Claudia Sheinbaum, sobre todo al momento de considerar que pues en este país no se puede hablar con libertad, no se puede... ¿a qué deriva esto? Fíjense cómo nos intentan apartar del tema realmente importante. Ernesto Zedillo está siendo víctima de una persecución política, de improperios, insultos, acusaciones, porque osó decir una verdad. Dijo que la narcoelección judicial es un fraude. Esa es la verdad que no puede aceptar Claudia Sheinbaum y por la que lo está hoy persiguiendo, por la que lo está hoy amenazando con cosas de hace muchos años, que además el FOBAPROA es culpa de López Obrador. Por eso es que Sheinbaum ya no quiere hablar del tema, ya no quiere que se indague más. Pero el fraude del FOBAPROA fue hecho por López Obrador y Carlos Slim, junto con Larry Fink de BlackRock, como lo denunció en su momento el licenciado Salvador Rangel Palacios. Y en eso, al parecer, Zedillo no tuvo implicación, porque le dice, pues sí, hazle una auditoría a FOBAPROA, a ver quién pierde más, a ver quién sale más perjudicado. Y entonces Sheinbaum, para no responder lo que es realmente importante, que es que se debe de suspender la narcorreforma judicial, pues se ensaña con Zedillo para distraernos de lo que es realmente importante, que no se realice, o que esto es un fraude, esto es nocivo para México, que el narcotráfico elija a los jueces como exige Claudia Sheinbaum a través del voto popular. Pero todo es para tratar de distanciarnos de el tema importante. La narcoelección judicial no debe de realizarse.
Preocupa a la SEM Jueces Criminales. La Confederación del Episcopado Mexicano ha denunciado que hay más narcocandidatos y entonces dice, eso es preocupante porque no pueden ser los jueces del crimen organizado. Muchos han sido abogados de criminales como el Chapo Guzmán. Este fue uno de los temas de preocupación que los obispos mexicanos abordaron en los últimos 3 días en su 118 asamblea plenaria. El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la SEM, Ramón Castro y Castro, confirmó que los obispos tienen temor de que mediante candidatos a modo el Poder Judicial pueda quedar en manos del crimen organizado. Incluso los propios miembros del gobierno así lo han advertido. Yo creo que recordando las declaraciones que ahora niega el masón de la Logia del Valle de México, Gerardo Fernández Noroña. Será gradual semana laboral de 40 horas, la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas. Eso también lo escribieron los anarquistas en las paredes del hemiciclo de Juárez. Así que bueno, vamos a dejarlo allá a la expectativa, porque no me queda claro si estos grupos de encapuchados fueron enviados por la misma Claudia Sheinbaum. Y del día de hoy la portada de Reforma dice, le dan a general el Instituto Mexicano del Seguro Social Tamaulipas. Defiende instituto a exdelegado que fue detenido con un arma de fuego ilegal y con más de 3 millones de pesos en un maletín que no podía justificar. Después de que lo detuvieron, se comenzó a cambiar la versión, pero parece ser que hasta los delegados del IMSS pueden ser mulas de droga y de... Bueno, en este caso no encontraron droga, pero me refiero a mulas de dinero, o el medio por el cual reciben maletas de dinero de grupos criminales el gobierno de Tamaulipas, que es actualmente encabezado por Américo Villarreal, que por cierto, todos ellos son dinastías políticas, porque antes fue gobernador de Tamaulipas el padre de Américo Villarreal, que también se llamaba Américo Villarreal, solo que creo que Guerra, y durante su mal gobierno, él era parte del PRI, hoy están en el partido narcotraficante Morena. Durante su mal gobierno se cometieron las masacres o los asesinatos rituales por parte de la secta santera de los narcosatánicos. Afirma el seguro, el IMSS, que exfuncionario tomó acciones contra la corrupción y que por eso despidió a sus cómplices. Zoé Robledo nombró al general Flavio Alejandro Perea como encargado de la delegación del IMSS Tamaulipas y acusó a la policía del gobierno estatal que encabeza el morenista Américo Villarreal de detener ilegalmente al delegado José Luis Aranza Aguilar. La captura de Aranza el 22 de abril, a quien la administración de Américo Villarreal responsabilizó de estar armado y portar 3,000 pesos en efectivo en un maletín sin que pudiera justificarlo, ocurrió después de que hiciera una, dice entre comillas, limpia de funcionarios locales por irregularidades en la compra de suministros médicos del IMSS. O sea que Zoé Robledo se está peleando con Américo Villarreal. Con el narco gobernador de Tamaulipas no se lleva bien. Además, reveló que tras esa limpia, Aranza recibió amenazas anónimas. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República. Dice, se atraen las facultades del órgano de operaciones administrativas desconcentrados y se nombró al general brigadier Flavio Alejandro Perea Alcaraz, actualmente coordinador de seguridad del IMSS, como encargado de operaciones del IMSS Tamaulipas. Pues ahí queda entonces a ver si van a proceder contra los policías, qué tal si los policías pueden revelar más cosas de Aranza, y entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se están peleando? Por el dinero, como siempre, ¿no?
Hay una cosa bien rara que tiene hoy el periódico Reforma. Tiene una imagen obviamente hecha con Photoshop en que Donald Trump está vestido como el Papa. Se pasó, dice. Indignación y reclamos de católicos por lo que consideraron una falta de respeto y una irreverencia causó el presidente de Estados Unidos Donald Trump al subir anoche en redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece ataviado como papa. En los comentarios hubo quien incluso lo consideró una blasfemia. Oigan, pero entonces yo también soy un blasfemo, porque ahí en internet hay una foto arreglada, obviamente, en la que estoy como si fuera el Papa Pío XII. Sí, una fotografía. Yo alguna vez edité una fotografía en la que puse mi cara. Desde luego que se ve muy mal a la edición, como el Papa Pío XII. Y simplemente, pues bueno, era un chiste. O sea, no considero que sea algo blasfemo. Los que están diciendo que es blasfemia, pues son papólatras. Tienen papolatría. Porque no hay algo. ¿Dónde está el pecado? O sea, Donald Trump no lo está poniendo, no sé, sosteniendo relaciones sexuales o drogándose, como sí lo han presentado cantantes satánicas como Madonna o Nicki Minaj, que llegaba vestida como la bestia o como la gran ramera internacional, acompañada de un hombre vestido de papa, y ahí no les parecía blasfemo. ¿Saben? Entonces, esto es un mensaje. Ya ven que estuvo bloqueada mi cuenta en Truth Social. Yo creo que por eso no pude ver esta publicación. Ya de hecho se aclaró el asunto. Me han comunicado que es una disculpa, que porque como la red social ha estado recibiendo muchos ataques de bots, de cuentas falsas, tipo Claudia Sheinbaum, que de hecho hay muchas cuentas falsas de Claudia Sheinbaum en Truth Social. Me han estado atacando, difamando, insultando. Entonces como las interacciones de las cuentas falsas que atacan Truth Social vienen de México, se confundieron y a mí también me habían clasificado como un robot. Mi cuenta fue bloqueada por eso, fue baneada. Y entonces ya escribí al equipo de David Nunes y a los administradores de Truth Social y me dicen, no, pues una disculpa, querido Héctor, pues tu cuenta fue falsamente clasificada como un robot, puedes seguir publicando, si tienes problemas, ¿no? Pues que abras, que cierras la cuenta. Y es muy importante, o sea, tener una cuenta de Truth Social, sobre todo en el gobierno de Donald Trump, es muy importante porque él sube todas sus actualizaciones a dicha red de su propiedad, que se está mudando actualmente del estado Illuminati de Delaware a Florida, que podemos considerar que la Florida es territorio amigo, ¿no? Es como el refugio, vamos a decir, el corazón del Partido Republicano es Florida. Persecución de película. Tras presuntamente robar una camioneta, un hombre chocó contra 7 vehículos, atropelló a una persona, disparó contra policías capitalinos, finalmente fue herido y detenido. Pixel. La representación de la Pasión de Cristo en el pueblo de San Andrés Tetepilco, en Iztapalapa, dejó algunas de las mejores imágenes que recupera el periódico Reforma. Exhiben sentencia por drogas en Estados Unidos a candidato al Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues por si fuera poco, estamos hablando de los narcocandidatos al Poder Judicial seleccionados por Morena, pues se le descubre a otro. La organización civil Defensorex exhibió a otro narcocandidato de Morena al Poder Judicial. Con antecedentes criminales, Leopoldo Javier Chávez, aspirante a juez de distrito, fue sentenciado en los Estados Unidos por tráfico de drogas. Otro narcocandidato ahora sentenciado por tráfico de drogas en los Estados Unidos, Leopoldo Javier Chávez. Leopoldo Javier Chávez, y ahí está incluso muy sonriente. Otro del narcotráfico que quiere ser juez. Juez de distrito, además un juez importante.
Confirman sustancias, drogas en 4 pinchazos en el metro. Se eleva a 41 denuncias de personas que les han inyectado droga. Esto causa mucho terror a mujeres, Me han estado diciendo varias mujeres, diga algo sobre eso, no puede ser que haya sujetos que estén inyectando droga. A muchas personas les da miedo porque pues es una jeringa sucia, entonces pues muchos piensan, si con esa misma jeringa picaron a alguien con SIDA, entonces me van a enfermar de SIDA, me van a contagiar algo, me va a ocasionar una alergia y me voy a morir. Esto realmente está generando mucho descontento, lo de los pinchazos en el metro, y es otra de las cosas que exhiben que la seguridad y la inseguridad y el narcotráfico no son prioridad, no son el fuerte de Claudia Sheinbaum, porque no hay resultados. Revira Ernesto Zedillo, buscan calumniarme y con ello distraer. Una nota de Rolando Herrera. Ernesto Zedillo aseguró ayer que la campaña en su contra por parte de Claudia Sheinbaum pues es una distracción, y les pide entonces que haga una auditoría sobre el desastre y las obras inútiles de Andrés Manuel López Obrador. En una nueva carta dada a conocer a la opinión pública, el expresidente priista, que fue presidente del 94 al año 2000, insistió en que sea un auditor internacional independiente quien revise el costo de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la realización del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, etcétera. Ahí lo tienen. No, este tema no va a ser algo del que se zafen tan fácilmente, porque en efecto la cancelación del aeropuerto pues es como otro fobaproa. Al ocuparse de la actuación de un gobierno, al ocuparse de la actuación de un gobierno de hace más de un cuarto de siglo, que profusamente ha sido revisado, estudiado, criticado, incluso calumniado por individuos como López Obrador y hasta elogiado por otros, la presidenta, error de Zedillo, es presidente, trata de distraer la atención ciudadana de los mexicanos para que no se percaten de los daños causados por las obras inútiles y acciones del gobierno anterior. Pues que los auditen a todos. Yo creo que eso es lo que queremos. Queremos ver auditoría, y estos malos de tantos años, si se pelean, pues no hay ningún problema. Me llama mucho la atención la imagen de Donald Trump vestido como papa. Vamos a regresar entonces con el tema de el policía, que en paz descanse, que fuera héroe de la Policía Federal. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Es asombroso, ¿no? Cómo es que Iván Morales, exmiembro de la Policía Federal, fue condecorado como un héroe. Él habría sobrevivido incluso a ataques brutales del cártel Jalisco Nueva Generación, al Mencho, pero no ha podido sobrevivir
a la inseguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ha sido asesinado 10 años después. Es un tema que con justa razón destacó el periódico Reforma. Él quedó completamente desfigurado, completo pero desfigurado, tras una explosión. El suboficial Iván Morales Corrales, sobreviviente del histórico ataque aéreo del año 2015, atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación, fue asesinado, y no solamente él, sino también su esposa, en Temixco, Morelos. El crimen apunta a que esto no fue casual, fue una ejecución que ahora que se siente tan empoderado el cártel Jalisco con el gobierno de Sheinbaum, decidieron ejecutar. Hoy podemos decir con certeza que se trata de un héroe caído. Es la opinión que tiene, por ejemplo, el periodista Oscar Balmen. ¿Cómo fueron los hechos? Bueno, en abril del año 2015 se realizó un operativo para detener a El Mencho, al líder del cártel Jalisco. Y entonces había sido comisionado por la Policía Federal para tomar un helicóptero que volaría a Villa Purificación, Jalisco, sin saber que su objetivo era uno de los hombres más peligrosos, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Desde la aeronave tenía que hacer en Villa Purificación el operativo para detener al Mencho. Desconocía que se trataba del Mencho. No les dicen, tal vez, ¿no?, para que no se asusten. Y quien observa, a quien detecta esta operación, es el hijo del Mencho, hoy conocido como El Menchito, y ordena que le disparen a la aeronave, al helicóptero. Aquella emboscada marcó un antes y un después. Fue la primera vez que un cártel utilizó un arma calibre 50, o al menos una noticia así, y un lanzagranadas de fabricación rusa contra fuerzas federales mexicanas. El helicóptero fue derribado, muchos agentes murieron. Iván Morales sobrevivió de milagro, con el uniforme en llamas y el cuerpo cubierto de quemaduras muy graves. Y ahora, 10 años después, en Morelos, en Temixco, Morelos, lo privan de la vida. Se revelan pocos detalles, pero fue un ataque directo. En este momento no hay detenidos, por lo que sería especular decir quién fue o por qué fue, pero sí de origen se sabe que él nunca dejó de ser una víctima o un señalado o un objetivo del cártel Jalisco Nueva Generación, y que por tanto se pensaría esto. En paz descanse. Llama poderosamente la atención pues la fotografía con inteligencia artificial de Donald Trump vestido como el nuevo Papa. Voy a compartirles parte de estas publicaciones en el grupo de WhatsApp, en el chat privado, y también algunas en la cuenta de X. Vamos con la siguiente portada. Diario de Yucatán el día de hoy dice: Trump eleva la presión, Estados Unidos insiste en enviar tropas para combatir cárteles mexicanos. Claudia no habría aceptado una presencia militar estadounidense, pero si no da resultados, como no ha habido resultados en los últimos 100 días, sobre todo con el tráfico de drogas, esa será la acción que va a tomar Trump, y sin importarle lo que diga Sheinbaum. Se nubla previsión del país, el sector privado baja el pronóstico del PIB para el año 2025. Nuevos dimes y diretes. Claudia responde a Cedillo. Desplazados con hambre, grupos de ayuda advierten ayer que la crisis humanitaria de desplazados en la Franja de Gaza se agrava. Ponen a una niña palestina o niño palestino
de ojos azules, porque bueno, pues consideran que es más propagandístico. Detrás de las fotografías de los niños, que sí están sufriendo mucho en la Franja de Gaza, pues se ocultan los terroristas del grupo islámico Hamas, que por cierto, durante los destrozos del 1 de mayo, muchos estaban con la bandera del terrorismo islámico de Hamas. A ver, eso, ¿quién nos lo puede explicar? ¿Por qué en manifestaciones de extrema izquierda, socialistas, ateas, de guerra contra la iglesia, aborto, por qué siempre figura, fíjese, marchas de homosexuales, por qué siempre figura la bandera del terrorismo islámico si el terrorismo islámico castiga con pena capital esas conductas? Es todo un combo, ¿no? Porque la bandera también está del terrorismo islámico, ¿dónde más la vimos? En los rituales satánicos de Marina Abramovich, en varios conciertos de la banda cabalista Coldplay, hemos visto ahí ondear la bandera de rojo, blanco, verde y negro, la hemos visto ondear. Es más, algunas veces, muchas veces, la bandera gay se ha adecuado al diseño de la bandera del grupo terrorista islámico Hamas, que oficialmente pues la llaman como, oficialmente la han estado llamando como la bandera de la liberación palestina o la bandera de Palestina. Estos simbolismos tienen mucho significado porque también en el centro de la Ciudad de México, si tú pasas por uno de los numerosos bares gay, lo que se ve afuera es una bandera del terrorismo islámico del Hamas. Y esto es sumamente extraño. Los grupos también LGBT dicen Palestina libre. Redefine el sentido de la prosperidad. Solamente de esta forma se puede interpretar. Causa extrañeza que una organización, bueno, más bien una universidad, ha dicho que México es el país con mayor bienestar, de los países con mayor bienestar. O sea, tenemos México como el mayor centro, como el mayor campo de exterminio, fosa clandestina del mundo. Tenemos el mayor número de personas desaparecidas, superando a la dictadura de Irak, pero nos dicen que nosotros somos un país con mucho bienestar. A ver, ¿qué es esto? No tenemos servicios médicos ni medicinas, pero somos un país con mucho bienestar. ¿Quién dice esto? ¿Quién se burla de nosotros? Un estudio realizado por las universidades de Baylor y Harvard, que evaluó a más de 207.900 personas en 22 países, reveló que prosperar va más allá de ser feliz. El estudio global de la prosperidad midió 6 aspectos clave del bienestar como felicidad, salud, sentido de vida, carácter, relaciones, seguridad financiera. México se posicionó en el segundo lugar a nivel mundial, solo detrás de Indonesia y por encima de Filipinas. Sorprendentemente, países como Estados Unidos y Suecia, que suelen destacar por esto en felicidad, bueno, en condiciones buenas de vida, dice que no están en la posición media. El estudio también detectó una tendencia preocupante de los jóvenes que reportan niveles de bienestar más bajos que los adultos mayores. Pues es un estudio mal hecho. Podemos concluir, ¿no? Es un estudio pero muy mal hecho, y seguramente habrá sido hecho con criterios socialistas, o quién sabe si bajo soborno. Eso yo no lo puedo saber, ¿no? Porque se tendría que hacer una investigación más a fondo de quiénes son los que hicieron este estudio, Universidad de Baylor, pero lo que dice de inicio podemos decir que es mentira. ¿Por qué lo digo que es mentira? Porque yo vivo en México y yo sé que esto no es así.
Diario de Yucatán, el 2 de mayo, dice: en la cima del crimen, cárteles imponen su ley y socavan al Estado, advierte Banco Mundial. El narcotráfico ya con funciones de autoridad en muchas partes de México. Y esta nota la ocultaron totalmente los medios. México ya ocupa el tercer lugar del índice mundial de crimen organizado, solo tras Birmania y Colombia. De acuerdo con un nuevo informe presentado por el Banco Mundial, el documento revisa que los cárteles mexicanos no solo dominan el tráfico de drogas, sino también han comenzado a ejercer funciones propias del Estado en vastas regiones del país. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional señala que las organizaciones criminales controlan territorios completos, dictan reglas, proveen de seguridad y en ocasiones incluso servicios básicos, reemplazando al gobierno, al Estado y ganando el respaldo hasta de la población. El reporte subraya que se fortalecieron sobre todo con la pandemia del C-19. A los grupos de narcotráfico brindaron ayuda social en un momento de crisis, con lo cual ganaron toda su legitimidad como gobernantes. Banco Mundial que tanto le había gustado a Morena, pues ahora sí ya les dio, pues simplemente dijo la verdad. Siendo el Banco Mundial una organización del globalismo, dice la verdad. Naciones Unidas, que como que no quería condenar los crímenes de AMLO, pues ha tenido que hacerlo también por la fuerza, porque el escándalo de masacres en nuestro país ya es muy grande, ya no es algo que se pueda solapar fácilmente. México avanza hacia jornadas de 40 horas de trabajo, lo cual pues es bajar nuestra productividad. Y también, estos que están ahí destruyendo cosas y supuestamente manifestándose por los derechos laborales, pues están ocultando que también implica bajar las utilidades y las ganancias de los trabajadores. Bajo un análisis de fondo, la ATY buscará optimizar las rutas en el va y ven. Esto es el transporte de Yucatán, que al parecer es una de las empresas más endeudadas estatales públicas de México. Sol de México dice: México retrocede en la libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras presenta su informe del año 2025, una nota de Roxana González. La organización señala además un deterioro alarmante de la libertad de prensa bajo el mandato de Donald Trump. Tenía, que golpear a Donald Trump porque pues ha sido muy crítico de las mentiras que emiten las grandes cadenas de televisión sionista, que si algo hicieron fue en su primer mandato 4 años de atacarlo todo el tiempo, a toda hora, todos los días, por lo que fuera, en donde fuera. Así estuvieron durante 4 años. México se mantiene como el país más peligroso para ejercer el periodismo en toda América Latina, debido principalmente a la creciente fragilidad de la economía mediática y del ecosistema mediático, no es economía, es ecosistema mediático, y la colusión entre los funcionarios y el crimen organizado, advierte la organización Reporteros Sin Fronteras 2025. De acuerdo con su documento difundido durante el viernes, México está en el lugar 124 de 180 naciones y territorios clasificados como donde hay libertad de prensa. Entonces, pues México está en los últimos. México ocupa el lugar 121. El año pasado era el lugar 121 y hoy, 2025, es el lugar 124, es decir, cayó 3 lugares. Asimismo, destaca que 150 periodistas han sido asesinados de forma violenta en México desde el 2000 y 28 han desaparecido. La organización con sede en París, Francia,
lleva 23 años revisando la situación de libertad de expresión de muchos países y dice que es alarmante. Y bueno, pues también le dedican ahí un apartado contra Donald Trump, que es injusto porque pues Donald Trump no ha matado a ningún periodista, ni han desaparecido periodistas, ni como aquí ocurre en México que pues López Obrador amenazaba prácticamente de muerte a Carlos Loret de Mola o a cualquier crítico. Unilever anuncia plan de inversión de 30,000 millones de pesos en México. Detalló Willem Eugen, director de la cadena de suministro, Eugen creo que se dice, Eugen, la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum junto con el secretario de Economía Ebrard. Todo listo para elegir al nuevo Papa. El Vaticano instaló la chimenea. Anunciará que 133 cardenales confinados, o sea en el cónclave, que significa bajo llave, van a elegir un nuevo Papa. Copa del Mundo, México se sube al podio de clavados. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Estaba reflexionando que además si se reducen las jornadas de trabajo, que bueno, aparentemente pareciera que es algo bueno, pues también puede impactar de forma negativa en la disponibilidad también de determinados servicios o productos, y eso también puede elevar costos, pero es toda una manipulación de la extrema izquierda, como el aumento del salario mínimo cuando a veces no hay justificación para el mismo, no hay las condiciones, en el que ellos pretenden decir que son derechos laborales determinadas políticas que en realidad a veces terminan siendo más perjudiciales para todos, ¿no? Para la economía nacional en general. Estábamos en el Sol de México y vamos entonces con lo que presentó el 2 de mayo. Los ataques de Sheinbaum contra Zedillo. Solo Israel y Rumania lo superan, dice. México incrementa 39% su gasto en represión militar. Juan Carlos Rodríguez. Un informe global atribuye un alza sin precedentes en gastos militares en 2024 por las inversiones en fuerzas represivas como la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. Después de Israel y Rumania, México es el país donde más se elevó el gasto militar 2024. Respecto al año previo, reveló el informe de tendencias del gasto militar en el mundo, publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. A ver, entonces hoy hay muchas notas bien importantes en este programa, ¿no? El Banco Mundial dice que ya está gran parte del territorio mexicano bajo control de los cárteles de la droga. Tenemos también esta nota importante sobre cómo es que el régimen de López Obrador y Sheinbaum es un régimen narcomilitarista, sumamente represivo contra la población civil, que toma por amigos a los narcotraficantes también. El presupuesto para la defensa de México pasó de 12,000 millones de dólares en 2023 a 16,700 millones de dólares en 2024, lo que arroja un incremento del 39%. Este aumento porcentual solo es superado por el Estado de Israel, el país que actualmente gasta más en armamento militar.
pero porque está luchando o tiene un conflicto con el mundo islámico, porque muchos piensan que Israel solamente se está peleando con unos guerrilleros en la Franja de Gaza, con el Hezbollah, pero no, el Hezbollah es una pantalla o es una tapadera de todo el mundo islámico que le está metiendo dinero ahí para que el conflicto siga. No es verdad que es solamente la pobrecita Franja de Gaza, no. Son todos los petroleros, todos los príncipes árabes, son todos los islámicos de toda la región, incluido Yemen, obviamente, los que están diciendo, no, pues nosotros no apoyamos, no vemos nada, no tenemos una participación en el conflicto, pero sí están. Por supuesto que están presentes, hasta los turcos tienen intereses metidos allí en la Franja de Gaza. Rumania es la segunda nación con el mayor aumento del 45% para quedar con 8.700 millones el año pasado. Este país tiene frontera con Ucrania, actualmente en guerra con Rusia, y su territorio es el más cercano a la zona de los combates. Rumania forma parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, por lo que una agresión rusa contra su territorio sería considerado prácticamente una agresión directa. Que se renegocie ya el Tratado de Libre Comercio América del Norte con Donald Trump, pide BBVA Bancomer. En un entorno de volatilidad financiera y disputas comerciales, no hay que esperar a 2026, dice el vicepresidente y director de BBVA México, Eduardo Osuna, en entrevista para El Sol de México. La semana laboral se reducirá a 40 horas, la jornada laboral se reducirá de manera paulatina hasta llegar a 40 horas semanales en enero de 2050. Pues esto hasta puede estar ayudando a distintos grupos que quieren fomentar el desempleo o bajar salarios, pero de esto no se dan cuenta. No se dan cuenta algunas personas, estos grupos encapuchados que dicen, ya la jornada de 40 horas, no se dan cuenta que hay muchos intereses contrapuestos aquí, que incluso esto puede decir, si bajamos a la jornada de horas, pero nos dicen que el salario se tiene que incrementar, puede ocasionar desempleo también. Pero no lo piensan, o sea, simplemente la gente tiene criterios muy equivocados, no piensan que esto les pueda perjudicar, sino todo lo contrario. Excelsior. Megamulta contra TikTok. La Unión Europea sancionó a la red social por $600 millones por no proteger los datos de usuarios europeos que quedan expuestos en China. Quería suplantar sus funciones. Senado dejará que INE revise candidaturas. La mesa directiva retiró la impugnación con la cual quería impedir que el INE decidiera sobre la idoneidad de los perfiles para buscar el cargo de juzgador. O sea, finalmente termina reconociendo su error Morena de los narcocandidatos que seleccionó. También esa es otra de las que tenemos hoy, ¿no? Estoy repasando para ver qué es lo que voy a poner en los destacados de este programa, que ya se descubrió también otro narcocandidato al Poder Judicial que fue detenido en los Estados Unidos. Hoy también no solamente lo destaca Reforma, sino Excelsior. Remesas libran deportaciones. Las remesas recibidas en México suman $5.150 millones en marzo, un incremento de 2.7% con relación a 2024. Así, el monto acumulado de los ingresos por remesas enero-marzo 2025 resulta en que los mexicanos han enviado a México más de $14.268 millones. Por eso Donald Trump dice que si quita eso, se cae México. Porque no es solamente el Tratado de Libre Comercio América del Norte. El Tratado de Libre Comercio América del Norte no incluye trabajadores en Estados Unidos ilegales. Buscan regresar a Teuchitlán. Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que encontraron el campo de exterminio de Teuchitlán o Rancho Izaguirre,
quieren regresar y explorar más a fondo el lugar, porque ya saben que la fiscalía se fue contra unos sujetos, pero no quieren por ninguna forma, de ninguna manera, que se escarbe en el terreno para encontrar más restos. Guerreros buscadores de Jalisco quieren volver a ingresar al rancho Izaguirre. La autoridad no quiere permitirlo porque están ocultando algo. Después de que el fiscal Alejandro Gertz Manero siga negando que en el lugar se quemaron restos humanos. Se inventa que hacían fogatas y que por eso había algunos huesos calcinados. Van 41 denuncias por inyecciones de droga en el metro. Trump suma 2 demandas cada día de personas que quieren obstruir su gobierno. Regalarán 2.5 millones de libros, anuncia el gobierno de Claudia Sheinbaum, con Paco Ignacio Taibo II, comunista español, que no tiene por qué ser el titular del Fondo de Cultura Económica, un español, pero pues lo nombró Andrés Manuel y así lo deja Sheinbaum. Los libros son libros que la verdad no aconsejo, de autores que han sido cómplices del comunismo, como Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Eduardo Galeano. Dice que se van a regalar estos 2.5 millones de libros, pero no creen que solo a los mexicanos, que son para Colombia, Argentina, Cuba, Venezuela, Chile, Paraguay, Honduras, Guatemala y México. Y como, ¿por qué con nuestro dinero se van a regalar libros? ¿Con permiso de quién, Claudia? El 2 de mayo, Excelsior dice, Iglesia necesita orden para el cardenal Ludwig Müller, que es un cardenal pro LGBT, es un cardenal metido en la teología de la liberación, es decir, el odio de clases, que fue ordenado cardenal por el Papa Francisco. Dice, Francisco creó confusión con sus declaraciones sobre el aborto y la población LGBT. Para el cardenal Ludwig Müller, Francisco creó confusión con sus declaraciones sobre el aborto y la población LGBT, pero él no es el cardenal LGBT. Vamos a revisarlo. Bueno, ya, se supone que es Gerhard Ludwig Müller. Él fue ordenado cardenal por el Papa Francisco y es un partidario del odio de clases, de la teología de la liberación, que es marxismo, pero oficialmente dice que él no apoya el movimiento LGBT. Fue ordenado cardenal por el Papa Francisco. Entonces, como que nuevamente nos quieren así como poner trampas, ¿no? A lo mejor y dicen, te ponemos un papa bien socialista, bien marxista, pero que oficialmente dice no ser LGBT, pero que de una forma sí lo apoya con sus declaraciones, etcétera. Según esta declaración que hoy destaca el periódico, el día 2 de mayo destacó Excelsior, para Müller, el Papa Francisco sí emitió muchas declaraciones confusas LGBT. Pero, por ejemplo, si buscamos en los registros, nos dice lo siguiente. Müller ha destacado como crítico de algunas reformas emprendidas por el Papa Francisco, en particular su relación con ciertos temas tratados en el Sínodo Extraordinario de Obispos sobre la Familia y en la 14 Asamblea General Ordinaria de Sínodos de Obispos. Con todo, es de notar que su posición crítica no se desarrolla desde el pensamiento o la teología tradicional escolástica o tomista, al contrario de lo que hacen Raymond Leo Burke o el obispo Athanasius Schneider, y que sí se apoya en la filosofía y en la teología. Bueno, ellos sí se apoyan en lo tradicional, sino que Müller se apoya
en lo que se llama la Nouvelle Théologie, la nueva teología. Esto es lo que explica, entre otras cosas, la buena sintonía de Müller con el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, fundador de la teología de la liberación. Así que no está exento de cosas malas, negativas, anticatólicas, ese señor Müller, que a lo mejor ahora dice, vamos a criticar un poquito al Papa Francisco para que se piense que nosotros somos la oposición y pueda llevarnos al papado, quizá, ¿no? Porque en vida yo nunca escuché cuando estaba vivo el Papa Francisco, yo nunca escuché a Gerhard Müller criticarlo por los temas LGBT. El cardenal Gerhard Müller declaró: Francisco ha creado confusión y hay que poner orden. Antes del cónclave, el influyente sacerdote alemán se define como ortodoxo antes que como alemán y niega haber sido el mayor crítico del Papa argentino. Aunque fue uno de los máximos detractores del pontificado del Papa Francisco, el cardenal alemán conservador, pues ni tanto, ¿no? Si está con la teología de la liberación, ni tanto. Müller fue creado cardenal por el Papa Francisco en 2014, desde que debió dejar su cargo de prefecto en la CDF 2017 por no renovársele el mandato. Se quedó en Roma sin otra función relevante, en el mismo departamento en el que vivió 20 años quien fuera el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, un recinto lleno de libros de todos los idiomas y dedicado a dar conferencias en el mundo. Cuando recibe a varios reporteros argentinos, el teólogo de 77 años de edad, alto y corpulento, como suelen ser los alemanes, recuerda con afecto al Papa Francisco, recuerda que le envió una carta de mucha proximidad en 2018, cuando murió su hermano en un accidente. Pero ahora las preguntas, dice claramente, espera que su sucesor sea distinto y se deshaga de muchas de sus reformas, por ejemplo la reforma que hizo a la curia. Desde hace años, muy crítico del sínodo, que considera que debe de ser una asamblea solo para obispos, el cardenal alemán, que no es considerado papable, dice que no hay figuras de gran relevancia entre los cardenales electores. De todos modos, es sabido que desde hace años se está moviendo para que salga un sucesor del ala conservadora. Es necesario un papa ortodoxo porque el Papa Francisco ha creado confusión y hay que poner orden. Pues todo parece indicar que su opinión es legítima. Hay un buen clima, algunos hablan de continuidad con el pontificado de Francisco, eso es algo normal, un papa no puede llevar a cabo una ruptura, en términos teológicos el papa es siempre el sucesor del precedente, pues no fue con Francisco, eso que está diciendo no es verdad con Francisco, ¿a poco fue precedente con Benedicto XVI? Y cada papa es el sucesor de Pedro. Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y esa es la base que nos une a todos los fieles, a todos los obispos. Dice que él no fue el mayor crítico contra el Papa Francisco, yo estoy de acuerdo con eso. Vamos a buscar únicamente, decía que la teología de la liberación no habla de dimensión social, sino que es una teología que habla de Dios. No podemos dar a los pobres solo pan, también tenemos que dar a los pobres y a todos los hombres el pan de la Eucaristía, el amor de Dios, la fe. Se ve que es una entrevista interesante que le hizo el periódico, por ejemplo, La Nación. No, yo no he sido el mayor crítico del Papa Francisco, lo que hay es que distinguir entre la misión y el oficio de Papa. Yo he escrito varios libros, algunos por deseo del Papa Francisco, quien por ejemplo me pidió escribiera un libro sobre el agnosticismo moderno, después de declarar doctor de la Iglesia a San Irineo de León, el gran autor contra el agnosticismo antiguo, de esos que no afirman ni niegan la creencia en Dios, pero son ateos.
Es una forma de ateísmo. Todos dicen que Francisco ha sido un papa comprometido con los pobres, pero la caridad es una función fundamental de la Iglesia. O sea que no es algo que fuera distinto. El Papa Francisco también estaba interesado en la teología y, por ejemplo, siempre decía que se había hecho una mala interpretación de la teología de la liberación. Decía que la teología de la liberación no hablaba de la dimensión social, sino que es una teología que habla de Dios. Aquí lo tienen. Entonces este señor sí es partidario del marxismo, teología de la liberación, pero oficialmente no de la agenda LGBT. ¿Cuál es el recuerdo personal de Francisco que más le ha llegado al corazón? 2018, cuando mi hermano tuvo un accidente laboral muy grave, se quemó vivo y murió. El Papa estuvo muy próximo a mí y me mandó una carta. Usted habla de continuidad entre todos los pontificados, pero Francisco ha protagonizado algunas rupturas con relación al predecesor Benedicto XVI. ¿Piensa, por ejemplo, la apertura de Francisco con el Islam? No puede haber una ruptura con la doctrina de la Iglesia. Ningún papa puede cambiar la doctrina, dice. La doctrina de la Iglesia tiene como base las revelaciones de Jesucristo. Le pregunto, no responde, exactamente no responde que el Islam es incompatible. Luego dice, pero dice que eso no se puede cambiar. Entonces, en sentido figurado, respondió: ¿Francisco ha protagonizado entonces una ruptura de las formas? Sí, en las formas, en el estilo, en su orientación pastoral. Pero insisto, no se puede decir que los papas anteriores no estuvieran interesados en los pobres. León XIII, Juan Pablo II, Pablo XVI, Benedicto XVI. Esto es error, ¿no? Pablo VI, aquí se equivocaron, ¿no? Era Pablo VI. También, porque no, yo no sé que exista un Pablo XVI. También lo estuvieron en el caso de Benedicto XVI. Pienso en su encíclica Deus Caritas Est, en la que decía que la caridad no es algo lateral, sino que está en el centro de la Iglesia porque representa el amor de Dios hacia los otros. Para los medios de comunicación es muy cómodo trabajar sobre el supuesto dualismo entre Francisco y Benedicto XVI. Ratzinger era profesor de teología y Francisco tenía otro background, tenía otro pasado, otra orientación, una mentalidad latinoamericana que es distinta de la alemana. Pues qué fea entonces, ¿no? Entonces que nos está diciendo que la mentalidad latinoamericana no es católica y que la alemana sí lo sería. La Iglesia siempre ha estado abierta a las personas en situaciones problemáticas, a los divorciados, incluso a las personas con tendencias homosexuales. En la Iglesia estamos interesados en todos los hombres, también en los pecadores, pero otra cosa es la ideología que hay detrás de estos movimientos. ¿A qué ideología se refiere? A la ideología LGBT, que está contra el matrimonio entre un hombre y una mujer, cuando después de la creación Jesús elevó el matrimonio entre hombre y una mujer a la categoría del sacramento. Así que no hay alternativa al respecto. Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos los hombres lleguen a conocer la verdad de Cristo, pero a veces el Papa Francisco, que tenía buen corazón, ha podido dar una impresión errónea al tratar de que nadie se sintiera excluido. El Papa Francisco, por ejemplo, siempre ha condenado el aborto, pero también ha dicho que las personas que cometían ese pecado tenían la posibilidad de volver a la Iglesia y de ser perdonadas. El Papa Francisco jamás ha dicho que el aborto no fuera un pecado grave, porque el aborto implica matar a un ser humano. ¿Usted considera como Francisco que la Iglesia debe de ser inclusiva? Sí, la Iglesia debe ser inclusiva, dice Müller. Todos somos pecadores, todos necesitamos una conversión, pero convertirse no significa obedecer un reglamento, sino cumplir la voluntad de Dios. Los mandamientos no son un reglamento como el que puede haber en un cuartel de soldados. Dios no es un general ni un militar, Dios nos ama. ¿Se está discutiendo estos asuntos en las reuniones precónclave?
No estamos discutiendo estas cosas. De lo que discutimos generalmente es de la situación actual de la humanidad y del neoateísmo impulsado por Richard Dawkins y compañía, de este agnosticismo, de esta idea de autocreación, globalismo, de los supermillonarios que quieren salvar el mundo según sus propias ideas, que son una pequeña élite y consideran al resto una masa. Esos son los grandes desafíos de la Iglesia. La Iglesia debe de reconciliar a todos estos grupos. La Iglesia es el sacramento de la unidad íntima con Dios, pero también el sacramento de la unidad de la humanidad, y por eso el papado tiene una autoridad moral importante. El Papa Francisco ha sido la única autoridad moral que había en el mundo. Tenía la autoridad moral que ni Putin, ni Trump, ni Xi Jinping, ni ningún líder del mundo tiene. Solo la tiene el Papa. La fe que representa el Papa hace que sea un punto de referencia. El cargo, yo creo que es a lo que se refiere más que al Papa Francisco, porque moralmente, pues vamos a decir, como política moral exterior, pues obviamente que las funciones de Donald Trump destacan por encima de las del Papa Francisco. Bueno, pues eso es lo único que... Bueno, hay muchas más cosas que podríamos comentar. Es muy, pero muy extensa esta entrevista. Dice, un punto más. Ahora que ha dicho la palabra herejía, hay quien ha acusado al Papa Francisco de ser un papa hereje, por ejemplo, tras lavarle los pies a una musulmana. Y él responde, Müller, hay que distinguir entre una herejía formal y una herejía material. Un papa puede decir algo que no está muy claro, solo es una herejía cuando intencionalmente contradice la verdad revelada, no cuando se ha expresado bien o ha sido malinterpretado. Pero entonces, para saber cuándo es intencional y cuándo no es intencional, pues eso es muy difícil. Entonces nos habla tal vez de que el Papa Francisco cometió herejías materiales pero no formales, porque sus declaraciones fueron muy polémicas. Bueno, pues yo creo que esto lo voy a tener que revisar o asimilar más a detalle en otra ocasión, porque si no se nos acaba el tiempo y su atención. Entonces vamos a dejarlo por aquí. Y polémica por la fotografía hecha con inteligencia artificial en que Donald Trump aparece como el nuevo papa. Es un mensaje, o sea, él no va a permitir que la iglesia siga por el rumbo de los papas LGBT o del estilo de Francisco, tan ambiguo, tan confuso. Sanciona a Estados Unidos 3 narcos del cártel Jalisco. Congreso deja colgadas, pendientes, leyes de 14 reformas, por lo cual pues esas reformas no van a surtir efecto, porque no tienen una ley reglamentaria, no tienen forma de implementarse. Bueno, esto fue todo con Excelsior. Y vamos con La Prensa, El Debate, Milenio, AM, La Jornada, El Financiero quizá y El Economista del día viernes. Hoy Milenio dice, Estados Unidos, medidas drásticas contra el tráfico de armas. La orden de Trump es mano dura para frenar el flujo de armas, tipo fusiles, pistolas que alimentan a los cárteles de la droga mexicanos, revela la ATF en una reunión interinstitucional de agencias. Es igualmente una buena medida de Donald Trump. Consejo de Morena, fin al nepotismo como primer punto. Bueno, si no quieres nepotismo, pues entonces quita a la fiscal general de la Ciudad de México, que es pariente de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. Si no quieren nepotismo, pues entonces que quiten al hijo de López Obrador, que es actualmente el coordinador de Morena. Pero que no nos vengan con que van a hacer una reforma, porque eso es pura hipocresía. Escuchas a Héctor Sánchez Radio.
Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. En el metro, más de 41 personas han sido inyectadas con droga. Hay denuncias, pero solamente hay un detenido. El Canelo Álvarez, quien lo hemos visto en repetidas ocasiones vinculado al narcotráfico, y a Morena, y a Carlos Slim, dice el Canelo factura más del doble en Arabia. Saúl el Canelo Álvarez, quien ganaba en promedio $40 millones, que por cierto de esto Morena le permitió evadir muchos impuestos, le permitió evasión fiscal, se llega hasta los $100 millones en la contienda de hoy con el cubano William Skull. Canelo Álvarez amenaza con que presente el himno nacional mexicano acompañado de narcocorridos, como le ha gustado en los últimos años. Vamos a ver si hasta allá, hasta Arabia Saudí, pues llega la influencia de Donald Trump contra la narcocultura que impulsa el Canelo. Que además, no es porque algo personal, pero a mí me parece que no es buen boxeador, que le cuidan mucho las peleas y que hasta las peleas pueden estar arregladas. Dice el periódico Milenio, el 2 de mayo, casan a exfederal que testificó contra hijo del Mencho en los Estados Unidos. Por eso habrían asesinado a Iván Morales, héroe que fue comisionado por la Policía Federal para arrestar al Mencho, pero el Menchito ordenó que dispararan una granada contra el helicóptero que lo transportaba. El helicóptero se incendió, él quedó desfigurado. Descanse en paz Iván Morales y su esposa, que también fue asesinada en Temixco, Morelos. Sobrevivió en 2015 al derribo de un helicóptero militar. Y a esto, ¿qué va a decir Sheinbaum, no? ¿Cómo es que hacen esta clase de cosas? ¿Cómo los criminales están tan empoderados, se sienten tan envalentonados con Sheinbaum que están asesinando a sus antiguos enemigos, a la gente que se opuso a su narcotiranía? General Motors reactiva el modo C-19 ante impacto de aranceles de Donald Trump por $5,000 millones. Sheinbaum traza semana laboral de 40 horas. Dice Trump, somos trabajadores no delincuentes. Algunos manifestantes en Chicago contra, pues son personas que están confundidas en gran medida, ¿no? En gran medida están confundidas las personas y piensan que las políticas de Trump contra los pandilleros, contra los criminales son en su contra. Ahí algunas personas desfilaron con un cartón con forma de Claudia Sheinbaum. Chinga tu maga, dice aquí, es el grito que Estados Unidos no vuelva a ser grande, y así quieren llevarse bien con Trump. Carney, aliado natural ante la agenda de Trump, el primer ministro de Canadá debe de hacer frente a la amenaza de anexión de Canadá y apoyar el Tratado de Libre Comercio América del Norte. O sea, quieren solamente los dólares estadounidenses, pero no quieren el libre tránsito México, Estados Unidos, Canadá. ¿Cómo quedan cada vez más exhibidos, no? AM, a pesar de Trump, repuntan las remesas. Pues más bien con Trump repuntan las remesas. El viernes, ¿qué tenía el AM? Bajan los homicidios al nivel de hace 8 años. Registra Guanajuato menos de 181 casos en abril. Desde septiembre de 2017 no había una disminución tan significativa. Destacan los números logrados en Celaya, 14 durante el mes, e Irapuato, 8 durante el mes. León y Salamanca encabezan la lista de municipios que tuvieron el número más alto de víctimas. Cautiva actuación de Operación Kafka, la compañía de danza experimental mexicana Lola Lins
conquistó es un triunfo rotundo en su presentación en el Teatro Estudio, Teatro Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. Matan al héroe. 1 de mayo de 2015, pues había sido víctima de un atentado. Y ahora las fechas estuvieron muy cerca, ¿no? Fue el 1 de mayo en el que derriban el helicóptero tras un operativo para detener al Mencho. Y ahora muere pues esta semana, los primeros días de mayo quise decir. El órgano oficial de propaganda de Morena, Diario La Jornada, dice suman 14,000 millones de dólares, récord de envío de remesas de mexicanos a México. De Estados Unidos, mexicanos envían desde Estados Unidos remesas a México. Solo 5 obras de la colección Fobaproa en el poder de Imbal. El óleo Retrato de la Mujer, David Alfaro Siqueiros, hoy en el Museo de Arte Moderno, propiedad de Banpaís, forma parte de las 5 obras del Imbal resguardadas después de que a finales de los 90 Conaculta hizo los trámites para que fueran declaradas monumentos artísticos nacionales y donadas a instituciones bancarias que rescató el Fobaproa durante el gobierno de Ernesto Zedillo para así salvarlas de ser subastadas. Las obras se encuentran en el MUNAL, en el Museo del Paisaje. Hay una cosa que estoy viendo, que La Jornada pues sigue con el mismo cuento de López Obrador sobre que es ¿cómo se dice? Que fue un fraude rescatar los bancos, porque López Obrador decía que debía a la gente inocente, la gente que tenía cuentas, perder todos los ahorros de su vida, que así no hubiera existido el fraude. Pero el verdadero fraude del Fobaproa, y del que nunca van a hablar, es que López Obrador encubrió a los que se robaron el dinero. Fue un pacto que él tenía con Slim y con BlackRock, según revela el licenciado Salvador Rangel Palacios, quien tiene copia del contrato Maquis. Con Zedillo se vivió el verdadero autoritarismo, dice Claudia Sheinbaum. Pues es que ya está exagerando cosas. Realmente el gobierno de Zedillo fue de los más, vamos a decir, de los más tranquilos. Veníamos de Salinas, con tantísimos asesinatos políticos, cosas muy raras que pasaron, sectas satánicas y cosas muy, muy extrañas. En la televisión también, cosas muy extrañas. Y vino Zedillo, y a Zedillo le explota los desajustes financieros que hizo Salinas de Gortari. Pero ahora Claudia Sheinbaum presenta como el enemigo público al expresidente Zedillo, y tampoco es por ahí, porque de todas las cosas que menciona Sheinbaum es más culpable lo que actualmente se llama Morena. El Fobaproa, Acteal, Aguas Blancas, los 43 delincuentes de Ayotzinapa son cosas de Morena, son cosas que caen dentro de gobiernos de Morena o el PRD. Aplicará Estados Unidos mano dura contra tráfico de armas. Nada interesante tiene pues La Jornada. Sí, la foto de Donald Trump, la foto con inteligencia artificial en la que aparece el Papa, dice, y ahora se siente el Papa. La Casa Blanca publicó ayer en la cuenta de X de Donald Trump esta imagen. Pues un error de La Jornada, porque en realidad se publicó oficialmente en Truth Social. Ayer, 2 de mayo, México vuelve a endeudarse para pagar error de Zedillo. Destinarían $250 million en 2025 para refinanciar los pasivos. El exmandatario miente, nunca se auditó el rescate bancario, acusa Pablo Gómez. Pablo Gómez, que también participó en el fraude del Fobaproa. Él fue de los que estuvieron en el PRD en 1998 para garantizar que nunca se exhibiera quienes se robaron el dinero. Junto con López Obrador, Marcelo Ebrard, Porfirio Muñoz Ledo, Dolores Padierna,
había políticos libaneses del PRI con los que hacía alianza López Obrador, como un tal Charbel, Garfias Charbel o algo así. Remataron casi 2,000 obras de la colección Fobaproa en 11 millones de pesos, valían 79 millones de pesos. Acuerdan Washington y Kiev fondo para la reconstrucción. Sheinbaum con Trump muy positiva, charla sobre comercio. Tras escándalo reemplazan asesor de seguridad nacional Mike Valls. Entonces lo que podemos ver es que Morena sigue con la idea de miente porque como nos caigan o como la gente se dé cuenta de que nosotros hicimos el fraude del Fobaproa, nos va a ir muy mal. Huachicol, segunda fuente de ingresos de los cárteles, denuncia Estados Unidos, organizaciones criminales, Jalisco, Sinaloa, Cártel del Golfo, todos los que están ligados con Morena, principalmente responsables del robo de combustible y petróleo. Anuncia el Departamento del Tesoro sanciones contra 2 empresas y 3 hermanos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué otra cosa? Bueno, el Financiero, que es la misma de ayer porque hoy no publican, van por semana laboral de 40 horas en Agenda 2030. ¿Por qué no me asombra? ¿Por qué no me asombra? Pues porque ellos son los que siempre están con políticas que empobrecen. Estados Unidos, el dólar registra disminución de 4.4% frente a monedas más fuertes. La economía de México creció en 0.2% real en el primer trimestre, quiere decir que no crece nada. El Informador, pues hoy nada. Y el viernes reviven reducir la jornada laboral grupos de extrema izquierda, que son gente ignorante que es movida por otros intereses realmente. Explosiones en el Álamo dejan 2 muertos y más de 18 heridos. Las latas o envases salieron disparados en una fábrica de aerosoles. Esto en el Álamo Industrial, en los límites de Guadalajara con Tlaquepaque. Estaban apilados en una especie de columna, pero comenzaban a desbordarse. El humo de los incendios ensucia el aire y más de uno provoca ataque de tos severo. No se conocen hasta la fecha, hasta el momento, las causas. Donald Trump deporta menos mexicanos que los gobiernos anteriores. Se cumplieron los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump, quien implementó la política más agresiva contra la migración ilegal, pero la realidad de las cosas es que no. Según el Instituto Nacional de Migración, entre el 20 de enero al 29 de abril, Estados Unidos deportó a México 33,311 connacionales. Eso significa, en promedio, la política migratoria se traduce en 333 mexicanos regresados al día, en promedio. En el comparativo, el gobierno de Joe Biden deportó casi el doble, 619. Para Eduardo González, profesor del Tecnológico de Monterrey, algo que incidió para que los números de Trump sean bajos fue el endurecimiento del discurso, que tuvo un efecto disuasivo para que ya no vayan tantos, y entonces no está deportando tantos porque ya tampoco van tantos migrantes ilegales o delincuentes a Estados Unidos, por lo cual la campaña esta de si eres delincuente no vengas, pues sí tuvo un impacto favorable. Y bueno, esto es lo que dicen las portadas, pero el México real pues realmente tiene más masacres, tiene más violencia. Dice la derecha diario, Cártel Jalisco Nueva Generación desató terror en Pátzcuaro. 80 sicarios iban por sobrino de alcalde morenista. Esta es una de las que yo he dicho que pues no apareció en ninguna parte, y en las redes sociales sí fue destacada. Vamos entonces con esa. Esa es la más importante, ¿no? La Fiscalía General de la República confirmó que Rancho Izaguirre operaba desde el año 2021. Desde el año 2012 y no le hicieron nada. Yo no le creo nada a la Fiscalía, siempre distorsionan todo. El crimen organizado exhibe la complicidad política mientras el gobierno evade responsabilidades.
Pátzcuaro, Michoacán, bajo el ataque directo del Cártel Jalisco Nueva Generación, silencios, vínculos y negligencia de Morena. La madrugada del martes, Pátzcuaro vivió una jornada de terror. Al menos 80 sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación atacaron a policías locales, dejando 6 agentes heridos. Según documentos oficiales, el objetivo habría sido Alberto Beto Arreola Ochoa, sobrino del alcalde morenista Julio Arreola. Alberto Arreola es investigado por vínculos con grupos criminales como Pueblos Unidos y los Caballeros Templarios. El ataque dejó bloqueos, vehículos incendiados y una comunidad paralizada. La Fiscalía confirmó atentado directo contra Arreola Ochoa. El alcalde, sin embargo, ha guardado silencio y no ha emitido declaraciones ni condenado los hechos. Y hoy los periódicos no lo tienen. Ya es una política de complicidad con Sheinbaum. Julio Arreola, alcalde de Pátzcuaro, ganó las elecciones en 2024 bajo la bandera de Morena. Anteriormente gobernó el municipio representado por el Partido Verde Ecologista de México, lo que ha generado graves cuestionamientos a su lealtad política. La situación en Pátzcuaro no es un caso aislado. Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguran que al menos 29 alcaldes de Michoacán tienen vínculos con grupos criminales, que por cierto recientemente volvió a temblar en Cualcomán. La violencia en Michoacán ha alcanzado niveles alarmantes. El Cártel Jalisco ha realizado ataques múltiples en varios municipios contra fuerzas federales. Silencio y falta de acción por parte de las autoridades ha sido interpretada por muchos como una forma de complicidad. Arreola, ante el ataque de su sobrino y violencia que azota el municipio, pues guarda silencio. Morena, como partido en el poder, tiene responsabilidad de investigar y sancionar a los miembros de su partido que tienen vínculos con grupos criminales, pero no lo hace, denuncia La Derecha Diario. Esta nota, ¿quién la presenta? Redacción, no está firmada por alguien, simplemente dice redacción del periódico. Pues vamos a iniciar con lo del México, la nota roja del México Real. Asesinan a 2 hombres y hieren a una mujer en un ataque armado en la colonia Benito Juárez, en Culiacán. La noche del sábado, la semana pasada, se registró un atentado a balazos donde 2 hombres perdieron la vida y una mujer resultó lesionada, terminando esta en sala de urgencias en un hospital. Así lo dieron a conocer el periódico, las autoridades a través del periódico también Viva Voz, citando fuentes oficiales. Asesinan a comandante de la Policía Municipal de Navolato, en Sinaloa. Un comandante de la policía, conocido como El Oso, fue ejecutado a balazos cuando se encontraba al interior de su vivienda en el área cochera, o sea, en su auto. El elemento respondía al nombre de Marco Antonio N., de 33 años de edad. Yo había dicho 38 en su momento, ¿no? Que actualmente se encontraba a cargo de la sindicatura de San Pedro. Ejecutan civiles armados a un ladrón de vehículos en el poblado de Las Brisas, igualmente en Culiacán, Sinaloa. Policías estatales acompañados de elementos de la Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional y Ejército fueron los que recibieron el reporte y fueron a conocer del cuerpo. Ejecutan a un hombre en la colonia Vicente Guerrero. Un hombre que por el momento no ha sido identificado fue privado de la vida con impactos de arma de fuego en la calle de la colonia Vicente Guerrero, donde elementos del ejército confirmaron que había una persona sin vida, un hombre. Vestía pantalón mezclilla azul, playera color verde, por lo que procedieron a delimitar el área con cinta amarilla. Casan a Iván Morales, ex policía que testificó contra el Menchito, el hijo del Mencho, quien disparó con un rifle calibre 50 y con un lanzador de granadas ruso. Un ex policía federal mexicano sobrevivió a un atentado del crimen organizado en 2024. Fue testigo contra el Menchito y
Bueno, pues ahora el cártel Jalisco Nueva Generación lo embosca, lo asesinan a él y a su esposa en Temixco, a unos 100 kilómetros de la Ciudad de México. Se contrae la economía mexicana, aseguran ejecutivos de finanzas. Miembros del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas dicen que la economía de México se contrae 0.3%. Es recesión, aunque el INEGI y otras instituciones han querido ocultarlo. Imparable el robo de vehículos en Sinaloa. Más de 17 el día de ayer viernes, informa la misma fiscalía. En el municipio de Elota, territorio del narco, una persona sin vida fue localizada sobre el camino de terracería que conduce a Potrerillos del Norte a Tanques. Otra persona falleció en el hospital tras recibir atención médica por lesiones derivadas de los hechos ocurridos el 30 de abril de 2025 en Tayoltita. Asimismo, se reportó una persona sin vida en el Hospital General de Mazatlán. La unidad especializada de robo de vehículos contabilizó 17 robos. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró 6 nuevas denuncias de personas desaparecidas y uno por delito de privación ilegal de la libertad. Esto es lo que no quieren que se escuche, esto es lo que el gobierno federal dice, no está pasando nada en Sinaloa, no hay nada. Y ya para despedirme, bueno, pues les comento que Luz Noticias informa que asesinan a balazos a 2 personas en una, entre comillas, jugada de la colonia 5 de febrero en Culiacán, Sinaloa. El ataque se registró la tarde del miércoles. Las autoridades acudieron al lugar solo para confirmar, pues ya gente sin vida. Calle Paula Moreno, calle Arroyo número 2. Se desconoce la identidad de las víctimas. La nota completa, fotografías, todo lo que sea necesario de notas de violencia allá, pues Luz Noticias, Viva Voz, los noticieristas son los medios más competentes. El periódico El Sur, periódico de Guerrero, asesinan a otros 2 taxistas en Avenida Costera. Matan a 2 taxistas en la Costera. En uno de los ataques queda herido un menor de edad, un niño. Dentro de un auto, un niño. Hombres armados iban en una motocicleta. Motocicarios atacaron a un taxi a las 9 de la mañana frente al ex hotel de Los Pericos. El taxista falleció en el acto, mientras un menor de edad quedó herido. Pasadas las 4 de la tarde, atacaron otro taxista, esto en un sitio de taxis ubicado entre la tienda Walmart y el Casino Life, a 20 metros de la sede de la 12ª Región Naval. O sea, no les importa que tenga presencia los militares. Ahí quedó tendido el cuerpo del chofer adulto mayor. Entre mes de abril, y lo que va de este mes de mayo, han sido asesinados 11 choferes de taxi. La nota completa, con la lista de los taxistas asesinados, la encuentran en el periódico El Sur, este 3 de mayo. Bueno, pues entonces, para el resumen de este programa, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues el Banco Mundial denuncia que México pues se encuentra dominado por los cárteles de la droga, donde los cárteles de la droga ya ejercen funciones de gobierno. En un ranking de las naciones donde más se afecta a la libertad de expresión, México ocupa el lugar 124. O sea, de los que menos libertad de expresión tiene de una lista de más de 130 países, México está en los últimos lugares. ¿Esto quién? Según Reporteros Sin Fronteras. Esa es la 2. Asesinan a Héroe, que pretendía detener al Mencho, al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue asesinado 10 años después de haber sido víctima de un atentado por parte del Menchito, que dejó su cuerpo con severas cicatrices por quemaduras
no sé cómo se le dice, quemaduras de tercer grado, creo que son las más graves, ¿no? En que quedó completamente desfigurado. Matan también su esposa en Temixco, Morelos. La cuarta sería que Donald Trump pues sube a sus redes sociales una imagen con inteligencia artificial en la que aparece como el nuevo papa, con lo cual quiere decir que no va a dejar que llegue un progre, ¿no? Nuestra quinta noticia sería que el cardenal Müller dice reconocer, siendo él un cardenal medio socialista, teólogo de la liberación, dice que el Papa Francisco sí dio muchas declaraciones erróneas, que sobre todo en temas LGBT, muy confusas, y dice que pudo haber cometido herejías materiales pero no formales, que es difícil saberlo porque no conocemos si tenía la intención. Yo digo que todo lo que hizo no lo hizo inconsciente, estamos de acuerdo. Si alguien hace todas esas cosas y no aclara, pues yo digo que eso es una forma de ver la intencionalidad. Bueno, entonces esas serían las 5 notas más importantes de estos últimos 2 días. Creo que ese va a ser el recuento que vamos a presentar. Si no memorizamos esto, si no fue algo importante en nuestras vidas, pues entonces el programa estaría fracasando en su cometido, ¿no? Asesinan 2 taxistas en Guerrero. Ya saben que todo lo que es Acapulco está gobernado por el narcotráfico, por mafias de pedófilos. Pues eso es lo que más ha dado el poder a Morena. Por eso hicieron esto de la masacre de Aguas Blancas, para poder pues tener esos ingresos, tener el control de toda esa región. Comité Legislativo se deslinda de narcocandidatos al Poder Judicial. La sexta, ¿no? Nuestra sexta noticia pues es que Defensorex está exhibiendo que uno de los candidatos al Poder Judicial a ser juez de distrito pues también fue narco detenido en los Estados Unidos. Senadores de Estados Unidos exigen pruebas a Cole sobre presuntos nexos del gobierno mexicano con el narco. Esto sí es importante. Aguas, Mier, Corral, Saldívar, Armendáriz, Morena propone investigar a funcionarios que participaron en el FOA-PROA y ellos están implicados. También Pablo Gómez, Marcelo Ebrard, Dolores Padierna, todos son de Morena. Murió Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz, a sus 76 años de edad. Candidato a juez de distrito en Durango, estuvo preso durante 6 años en Estados Unidos por traficar drogas. México cae al lugar 124 en el índice de libertad de prensa. Hay cosas importantes, ¿no? Entonces este programa hoy sí estuvo muy cargado de cosas importantes. Esta es con la que vamos a cerrar. Ahora sí ya me despido. Vamos al anuncio y con esta es con la que nos vamos a despedir. Si te gusta este contenido de Héctor Rosales, es buen momento para darle me gusta, compartir y comentar. Difúndelo en Facebook, tu estado de WhatsApp, en tu cuenta de X. Suscríbete a mis canales, en YouTube, Rumble, iVoox, y en Facebook. Realiza un donativo al canal por los medios indicados en la descripción del video, depósito a cuenta o número clave. Conviértete en suscriptor premium por un mes 510 pesos, por 3 meses 1500 pesos. O compra la crónica especial del día y el artículo por 34 pesos. Se te enviará video y artículo por privado. Anuncia tu negocio conmigo, trae tu comercial o aquí lo elaboramos. Para mayores informes, escribe a mi correo, h.rosales@gmx.us. Gracias por tu atención, seguimos con el programa. Bueno, entonces cerramos con esto. Senadores de Estados Unidos exigen pruebas contundentes a Cole sobre la relación que existe entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y los grupos criminales de la droga. Recordemos que el antecedente inmediato fue cuando Donald Trump y sus funcionarios dijeron que México o los gobiernos de México tienen una alianza inaceptable con los cárteles de la droga y que dan refugio seguro a grupos criminales. Terrence Cole, Terrance se escribe, Mr. Terrance Cole. Los senadores de Estados Unidos exigieron pruebas a Terrance Cole, próximo titular de la DEA,
los nexos de Claudia Sheinbaum del gobierno de México con el narcotráfico. Esto pasa inmediatamente por ir directamente contra Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Este jueves, Terrance Cole compareció ante el Comité Judicial del Senado y reiteró que los cárteles trabajan de la mano con funcionarios de México, lo que generó preocupaciones entre los senadores por posibles repercusiones diplomáticas. En la comparecencia, el republicano Lindsey Graham preguntó a Cole sobre qué porcentaje de México está gobernado por los cárteles de la droga y dijo que la mayoría. Diría que la mayoría. Salí de la DEA en 2019 desde México, Ciudad de México, y vi el dominio que tenían los cárteles en ese momento. El cártel Jalisco Nueva Generación controla 24 estados de México. Por lo que el senador Lindsey Graham, presionó al candidato de la DEA para decir: nos está diciendo que nuestro vecino México, en lo que respecta a la aplicación de la ley y otras actividades, está prácticamente controlado por los cárteles. Trabajan de la mano, sí señor, respondió Terrance Cole. Por su parte, el senador demócrata Richard Blumenthal, Blumenthal que forma parte de las mafias de Obama y su apellido se parece mucho a los socios de Lansky, cuestionó las afirmaciones de Cole calificándolo de una acusación bastante grave y exigió pruebas que la respalden. Al respecto, el nominado por Donald Trump como titular de la DEA mencionó varios casos judiciales, entre ellos el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, que implica que salpica a Carlos Slim, condenado a 38 años de prisión en los Estados Unidos por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. El próximo titular de la DEA expresó un optimismo cauteloso sobre la cooperación de Sheinbaum y recordó que Omar García Harfuch sobrevivió a un intento de asesinato por el cártel Jalisco. Hay mucha buena voluntad y fe, dijo Cole. Pues es relativo, ¿no? Porque en este momento no hay la detención de ningún capo importante. Aguas, Mier, Corral, Saldívar, Armendáriz, porque si Morena investiga el fraude del FOAPROA, pues también sale Arturo Saldívar, etcétera. Y también, fíjese nada más la lista tan extensa, ¿no?, que puede preocupar. Ignacio Mier tiene que ver con el FOAPROA. Javier Corral, ahora en Morena, antes panista, tiene que ver con fraude del FOAPROA. Arturo Saldívar, el ministro LGBT y que dice ser católico y feminista, que no se puede. Patricia Armendáriz, salinista, y también pues la Junior, ¿cómo se llama? Altagracia Gómez, hija de un político corrupto del PRI que recibe Minsa prácticamente regalada por Carlos Salinas de Gortari. También tuvieron que ver ahí como de los beneficiados del FOAPROA, pero también Marcelo Ebrard, el difunto Porfirio Muñoz Ledo, Dolores Padierna, amante del político ateo y defraudador René Bejarano. ¿Quién más? Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, también participó en el fraude del FOAPROA, etcétera, etcétera. Pues todos los que estaban con López Obrador en aquel entonces. Este jueves los diputados y senadores de Morena propusieron crear una comisión de la verdad, pero era para atacar a Zedillo, y ahora dicen no, pues investíguenlos a todos. Los senadores morenistas argumentaron que Zedillo Ponce de León no solo ocultó operaciones para la aprobación del FOAPROA, que resulta en cuentas secretas, sino que ahora enfrenta acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Yo creo que los morenistas luego ni siquiera saben de lo que hablan, y por eso terminan cometiendo errores, porque si ellos hacen esto, tendrían que pasar contra López Obrador, porque él es el que ordena ocultar los que defraudaron. Mientras que los diputados morenistas, Hugo Eric Flores Cervantes, el creador del partido Encuentro Social, que fingía ser cristiano y que apoyó las candidaturas farsantes de Verástegui, y en el que ahora también lamentablemente se encuentra la señora Brenda del Río, activista provida, y Alfonso Ramírez Cuellar, anunciaron que también quieren crear una comisión de la verdad.
Tendríamos que crear una comisión de la verdad y tendríamos que revisar la actuación de los funcionarios si se apegaron a la legalidad o no. Y bien valdría la pena sacar una lista de diputados y diputadas de esta legislatura que aprobaron aquella deuda, dijo la morenista Flores Cervantes, lo cual ha asustado a muchos porque ahí están prácticamente todos los que actualmente conforman Morena. Tendríamos, de verdad, Alfonso, me parece que este es un gran momento, pues, para poder sanar nuestro pasado. Ya en este país tiene que dejar de haber impunidad. Tendríamos que crear una comisión de la verdad, darle seguimiento a todo el trabajo que ustedes hicieron, y tendríamos que revisar la actuación de los funcionarios si se apegaron o no a la legalidad. Y bien valdría la pena hasta sacar una lista de las diputadas y diputados de esta legislatura que aprobaron aquella deuda. Porque hoy es muy fácil decir, déjese de pagar. Se le quedan viendo con un coraje, con un terror. Es imposible. Yo creo que, de verdad, el tema del Fobaproa, como sigue siendo un tema vigente, porque la herida está abierta, porque se tiene que pagar año con año, tendríamos que sí revisar lo que fue la responsabilidad legal de los funcionarios que nos llevaron a esa crisis. Y en eso tenemos que decir, yo lo digo con mucho respeto también hacia el expresidente Zedillo, él tiene muchos años fuera del país. La realidad y el paradigma que él vivió es completamente distinto. Cuando yo lo veo y nos vuelve a recetar todo el Washington Consensus, decir, tiene que haber un poder judicial libre, tiene que haber equilibrio, pues es que eso ya lo sabemos, eso está en la teoría constitucional, pero además adiciona temas que tienen que ver con la agenda neoliberal. O sea, la libertad económica es algo malo, la libre empresa es algo malo. Eso es a lo que ellos llaman la propiedad privada, es algo malo según estos rateros que tienen muy bien su propiedad privada. Los funcionarios de Morena que se beneficiaron del Fobaproa, pues es que son ellos. Yo creo que eso no se lo explicaron a Hugo Eric Flores Cervantes, no le explicaron que ellos que son los mismos. Y por eso cometen errores. Falleció Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, a sus 76 años de edad. Bueno, pues esto es todo por el momento. Hay una fotografía aquí también del narcocandidato a ser juez. Pero que no estoy, hoy estoy solamente en radio. Bueno, pues entonces no se puede presentar la imagen, a ver si en una versión virtual podemos hacerlo. Bueno, pues con esto es con lo que cerramos el día de hoy. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Con 1 hora 56 minutos de transmisión, me despido. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias por su atención, gracias a Dios, y si Dios lo permite, pues estaré haciendo próximamente un programa similar a este, un nuevo programa con otro contenido, desde luego. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.